Las proteínas son moléculas grandes y complejas que cumplen muchas funciones importantes en el cuerpo. Son vitales para la mayoría de los trabajos que realizan las células y son necesarias para mantener la estructura, función y regulación de los tejidos y órganos del cuerpo. Una proteína está formada por una o más cadenas largas, plegadas de aminoácidos, cada una llamada polipéptido, cuyas secuencias están determinadas por la secuencia de ADN del gen que codifica la proteína. Clasificación de proteínas. Las proteínas se clasifican según distintos criterios. Uno de ellos es el criterio físico, más utilizado como la solubilidad, y se distinguen como albúminas, proteínas que son solubles en agua o disoluciones salinas diluidas. Globulinas, requiere concentraciones salinas más elevadas para permanecer en disolución. Las prolaminas, solubles en alcohol. Glutelinas, solo se disuelven en disoluciones ácidas o básicas. Escleroproteínas, son insolubles en la gran mayoría de los disolventes. También tenemos otro criterio químico que va del punto de vista químico. Existen dos grandes grupos de proteínas que son las proteínas simples, las cuales son formadas exclusivamente por aminoácidos, como es el caso de la ubiquitina, una proteasa intracelular formada por 53. Las proteínas conjugadas, que contienen además de la cadena polipeptídica un componente no aminoácido llamado grupo prostético, que puede ser un azúcar, un lípido, un ácido nucleico o simplemente un ion inorgánico. También tenemos el criterio funcional. Desde un punto de vista funcional se distinguen proteínas monoméricas que constan de una sola cadena polipeptídica como la mioglobina. Proteínas oligoméricas constan de varias cadenas polipeptídicas. Las distintas cadenas polipeptídicas que componen una proteína oligomérica se llaman subunidades y pueden ser iguales o distintas entre sí. En el criterio estructural es en cuanto a su forma molecular. Podemos distinguir proteínas globulares, se dispersan en agua, es decir, forman dispersiones coloidales. Como ejemplos de proteínas globulares se encuentran los enzimas. También tenemos el criterio funcional. Desde un punto de vista funcional se distinguen proteínas monoméricas que constan de una sola cadena polipeptídica como la mioglobina. Proteínas oligoméricas constan de varias cadenas polipeptídicas. Las distintas cadenas polipeptídicas que componen una proteína oligomérica se llaman subunidades y pueden ser iguales o distintas entre sí. En el criterio estructural es en cuanto a su forma molecular. Podemos distinguir proteínas globulares, se dispersan en agua, es decir, forman dispersiones coloidales. Como ejemplos de proteínas globulares se encuentran los enzimas. Funciones de las proteínas. Función estructural. Forman los músculos y la mayoría de las estructuras orgánicas. Función de defensa. Los anticuerpos y otras sustancias que participan en la defensa de los organismos son de origen proteico. Función de regulación. Algunas hormonas, las enzimas y muchas otras moléculas son proteínas. Función de transporte. La hemoglobina, las lipoproteínas y otras muchas proteínas transportan distintas sustancias en el organismo. La composición química de las proteínas son biopolímeros, macromoléculas orgánicas de elevado peso molecular constituidas básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, aunque pueden contener también azufre y fósforo. En la estructura de las proteínas podemos observar que cuenta con un grupo carboxilo y uno amino. Niveles de organización de las proteínas. La estructura proteica se divide en 4 formas diferentes. La estructura proteica primaria, que es la secuencia de